Y bien, estamos ahora con Farid Kahat, que es internacionalista de la Universidad Católica, y Harold Forsyth, embajador, quien ha sido embajador en Colombia. Conoce bien el tema colombiano y lo hemos invitado por esa razón. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como decía al principio, pues ha sorprendido la decisión del pueblo colombiano, el ganado por un estrecho margen, el no. Pero la impresión que yo tengo es que esto ha ocurrido debido a que conforme pasaron los días se fueron enterando del contenido de los acuerdos, ¿no? Que eran contenidos difícilmente aceptables para una población que ha sufrido pues la violencia y los ataques, los secuestros, en fin, de las FARC, ¿no? ¿Cuál sería, bueno, me imagino que esa es la explicación, no sé, Farid, ¿qué opinas sobre esto? Ahora, ahí la paradoja sería en todo caso que las zonas más afectadas por la violencia votaron en mayor proporción a favor del acuerdo, ¿no? Son las grandes áreas urbanas que en los últimos años, cuando menos, han sufrido en menor proporción la violencia, quienes votaron en contra. Pero ahí estaba viendo también la información de que esas zonas que votaron a favor es donde más ausentismo ha habido. Sí. Pues probablemente los que estaban en contra no han ido a votar, esa es la explicación que se da. Entonces, hay una presunción de que el huracán Matthew, el anticipo del huracán, redujo la tasa de participación en la zona del Caribe, donde él sí hubiera tenido mayor apoyo. Comentábamos antes de entrar al set con el embajador Forsyth que la forma amable de ver esto sería decir que ahora el más interesado en que haya un acuerdo de paz es Álvaro Uribe, porque la forma en que él presentó la justificación para su no fue decir que él no quería volver a la guerra, lo que quería era un mejor acuerdo. Claro. Si como producto de este intento de renegociación alguna de las partes patea el tablero y se reinicia el conflicto, él podría ser sindicado como el responsable. Y en ese sentido creo que ahora tiene incentivos para estar del lado de un acuerdo que yo personalmente no creo que sea radicalmente distinto del que se consiguió, porque este es el tipo de escenario en el que hay que elegir entre males, y este probablemente era el mal menor. No es algo inusual que se concedan ese tipo de condiciones de penas alternativas. El propio Uribe lo hizo con los paramilitares hace solo 10 años. Bueno, pero digamos que no es solamente el asunto de que hay impunidad, que no hay cárcel, sino que liberan a los que están en las cárceles. Una cosa, no sé, yo cuando me empecé a enterar del contenido de los acuerdos, nosotros que hemos vivido una experiencia similar, quizás menos fuerte que la de ellos, porque ellos ya tienen muchísimos años en esto, bueno, me parecían inaceptables estas condiciones, ¿no? Un montón de dinero para el partido, para la gente, esto de que tienes cupos, ganes o no ganes las elecciones, tienes cupos asegurados en el Congreso, pero eso radio, televisión, en fin, una serie de... Pero eso último, por ejemplo, derivado del hecho de que las FARC habían intentado crear un brazo legal en el pasado que llegó a tener 14 congresistas y que fue diezmado por grupos paramilitares en connivencia con sectores de las fuerzas del orden, ¿no? La Unión Patriótica en los años 80. Esa era un poco la justificación para concederle esta representación. Ahora, yo creo que ese es el tipo de cosas que son negociables. Por ejemplo, ¿no? En temas de participación política creo que es donde las FARC probablemente va a tener que ceder. Claro, tú que has vivido en Colombia, me imagino que tienes una percepción del sentimiento de la gente respecto de una cosa como esta, un acuerdo de esta naturaleza. ¿Cuál es tu apreciación acerca de lo que ha ocurrido? Creo que el presidente Santos es un gran demócrata y él se comprometió hace 4 años, cuando empezó esta negociación muy en serio, a que cualquier acuerdo final tuviera que ser ratificado mediante un plebiscito. Entonces ha cumplido su promesa. Ahora, yo no recuerdo ningún caso en ninguna parte, no sé si Farid me puede corregir, donde un acuerdo de paz haya sido sometido a un plebiscito, precisamente porque todo acuerdo de esta naturaleza es sociológicamente complejo y difícil de aceptar. El acuerdo de paz de El Salvador, que funciona perfectamente bien, después de 20 años, o el de Guatemala no se sometieron a plebiscito, pero el presidente Uribe, diría yo, en un exceso de formas democráticas, quiso hacer esto, y naturalmente era previsible que el resultado fuera muy ajustado. Y si es que hubiera sido al revés,
O sea, si el sí hubiera ganado por el 0.5%, también el problema sería muy parecido. Esto solamente podría funcionar con una diferencia mayor de 60 o 70% a favor del sí. Pero era lo que indicaban las encuestas más o menos. Era lo que hablaban de 60%. Se ha producido un cambio en los últimos días. En los últimos días. Sin embargo, yo creo que conforme la gente se fue enterando del contenido. Bueno, pero no obstante esos contenidos, Jaime, que mencionas, eso es algo que hace muchos años se viene discutiendo, no es nuevo. Lo de los curules para las FARC, si es que entraban a la vida democrática, ya se venía discutiendo. El apoyo económico también se discutía. No olvidemos que el M-19, tú recordarás, que protagonizó esa tremenda destrucción con esa matanza en la Corte Suprema de Justicia en los años 80, sí, en la época del presidente Betancourt, ingresó a la vida política del país en un magnífico acuerdo. Y hubo ciertamente un margen de tolerancia muy grande y una serie de ventajas para que eso funcione. Hubo amnistía con apoyo de Uribe. Amnistía con apoyo de Uribe en aquel entonces, en el gobierno del presidente Betancourt. De modo que cuando... ¿Pero tenían unos cupos fijos en el Congreso? No creo. No. Digamos, es bien difícil en una democracia aceptar, salvo quizás la de... solo tengo el antecedente de Pinochet, que dejó una constitución en la cual los militares tenían cupos fijos en la... Yo no recuerdo inclusive ¿Ah? él. Pero en todo caso los cupos fijos son muy pocos. Eran 5 en diputados y 5 en senadores. 3, supongo que eso se podrá discutir, pero en honor a la verdad es muchísimo lo que se ha avanzado. Y el país, Colombia, no está en ningún limbo jurídico. Colombia va a salir adelante. El presidente Uribe... el presidente Santos ya nombró a sus negociadores, ha ratificado a De la Calle, ha nombrado a la canciller Holguín y al ministro de Defensa Villegas, y el expresidente Uribe ha nombrado también a 3 representantes, que son Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque y otro más que el nombre se me escapa. Estos empezarán a conversar muy pronto para encontrar bases comunes que aseguren el mantenimiento de la paz, porque se habrá suspendido el acuerdo, pero la paz sigue. La ha ratificado el presidente Uribe y la ha ratificado las FARC. Sí, pues esa es la pregunta, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a desenvolver esto? Es decir, tendría que, en estas conversaciones, en estas negociaciones, tendría que participar la gente de Uribe, necesariamente. Es decir, si es en las mismas conversaciones con las FARC. No creo. En las conversaciones con las FARC no, el gobierno negocia con el uribismo. Pero ya con una posición definida en estas reuniones. Sí. No solo Uribe, sino el expresidente Pastrana también. Sí. Ahora, este tema de cuotas para el Congreso, si bien no hubo tal cosa como cuotas, el Frente Nacional, en buena medida, que fue el que puso fin a la década conocida en Colombia como la violencia, crea un bipartidismo colusivo que cierra las puertas a otras fuerzas políticas, ¿no? Básicamente se repartieron todo el Congreso entre liberales y conservadores, y una de las razones por las que surgen grupos irregulares armados de izquierda es porque básicamente no tenían posibilidades de acceder al sistema político. O sea, este tipo de cosas no tienen precedentes era un grupo castrista, marxista. Entonces ellos, independientemente de que haya o no posibilidades de participar en la democracia, que yo no creo que estuviesen completamente negadas, tú podrías inscribir un partido, ellos tenían la filosofía, la ideología de la toma del poder por las armas, la dictadura del partido y todo lo demás, es decir, ya lo conocemos. Manuel Marulanda venía del Partido Liberal. Del liberalismo. Claro, él se convierte al marxismo en la montaña. Claro, pero digamos, esa es una típica guerrilla marxista, castrista, que quería tomar el poder por las armas. Es decir, independientemente de que hubiese o no cierta dificultad para participar políticamente. Ahora, esa participación no estaba negada a alguien que se organizara, un partido que se organizara y se inscribiera. Pero básicamente se repartieron durante 16 años la presidencia. Bueno, había una alternancia, pero era porque había una especie de bipartidismo, pero no estaba negado el ingreso de otros... Había una serie de restricciones, digamos, no estaba prohibido formalmente, pero la prueba es que no surgen nuevos partidos
hasta que ese acuerdo llegue a su fin. Bueno, pero habría que preguntarse si es por eso o es por, digamos, habría que ver bien cuáles son las motivaciones de la FARC, si fueron esas realmente o si fue su propia ideología, ¿no? Pero como digo, Marulanda no era marxista, lo que explican acá, inicialmente. ¿Ah? Marulanda no era marxista, el fundador de las FARC no era originalmente marxista. Y se radicaliza durante, no sé si la década de la violencia o inmediatamente después, ¿no? Pero no surge como un grupo marxista. Vamos a apagar esto. Pero, algo interesante que cabe mencionar. Colombia ha reaccionado ante esto con muchísima calma. El mensaje del presidente Uribe ha sido extraordinariamente, del expresidente Uribe, ha sido extraordinariamente conciliador. Lo ha sido el del expresidente Pastrana, lo ha sido el de Timochenko, el líder de las FARC, lo ha sido el del presidente Santos. Bueno, el Timochenko ha hablado del odio, de los que bueno, es el primer párrafo de su mensaje, pero luego señala que han ganado los defensores de se mantiene como si él nunca hubiera atacado a nadie, sí, como si fuera un santo. Eso es en el pasado. Es una cosa increíble. Pero lo importante es que ahora hay alto al fuego, hay cese al fuego. Sí. Y nosotros como peruanos, aquí ha habido unas reacciones, diría yo, que lindan con lo histérico, cuando conocer el tema del conflicto colombiano, como lo estamos viendo aquí mismo, es una cosa que requiere muchísima información porque es un tema altamente complejo. Pero tenemos que sentirnos muy honrados de lo que ha sido la actitud del gobierno peruano. El presidente Kuczynski ha cautelado en primer lugar lo que significa nuestra amistad y nuestra solidaridad con Colombia, estando presente en el evento, y hoy en un comunicado lo ha ratificado. El gobierno y la Cancillería han estado a la altura de las circunstancias y han ratificado el deseo de seguir acompañando este proceso que a mí no me cabe la menor duda de que pronto vamos a tener una hoja de ruta que nos conduje a un acuerdo definitivo. Quizá podamos escuchar las declaraciones del expresidente Uribe, que ha sido en cierto sentido pues, el ganador en este tema. A ver. El sentimiento de los colombianos que votaron por el sí, de quienes se abstuvieron, y los sentimientos y razones de quienes votamos por el no tienen un elemento común. Todos queremos la paz, ninguno quiere la violencia. Pedimos que no haya violencia, que se le dé protección a la FARC y que cesen todos los delitos, incluidos el narcotráfico y la extorsión. Queremos aportar a un gran pacto nacional. Nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible. La libertad, la justicia institucional, el pluralismo. Insistimos en correctivos para que haya respeto a la Constitución, no sustitución. Justicia, no derogación de las instituciones. Pluralismo político sin que pueda percibirse como premio al delito. Pedimos al presidente Santos y al Congreso que se permita un alivio judicial que no constituya impunidad. Sabemos que nuestros compatriotas del sí, al recibir el mensaje de nuestra buena voluntad, nos escucharán y los escucharemos. Pedimos lo mismo al gobierno, a sus negociadores y a la comunidad internacional. Bueno, y el presidente Santos hoy día tuvo también estas declaraciones, a ver si podemos. Como lo dije anoche, el país necesita unidad. Por eso recibo con entusiasmo la designación de 3 voceros del Centro Democrático para sentarse a dialogar y llevar a feliz término el proceso de paz. Tendremos que actuar con prontitud y poner límites de tiempo, pues la incertidumbre y la falta de claridad sobre lo que sigue ponen en riesgo todo lo que hasta ahora se ha construido. Y en ese orden de ideas, he designado al doctor Humberto de la Calle, a quien ratifiqué como jefe negociador, a la canciller María Ángela Holguín y al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para que a la mayor brevedad posible comiencen los diálogos que nos permitan abordar todos los temas necesarios para tener un acuerdo. Uribe ha hablado de protección a las FARC. ¿Qué significa eso?
dar protección a la FARC? Yo presumo que había este antecedente que mencioné, la Unión Patriótica, que fue una suerte de brazo legal de las FARC, entre 2 y 3.000 de cuyos militantes fueron asesinados por grupos paramilitares en los 80. Por eso las FARC se repliega de nuevo a la montaña y habla ya no de una guerra de guerrillas, sino de una guerra para capturar el Estado por la fuerza de las armas. De ahí es que se añade esto de EP, Ejército Popular, al nombre original. Y muchos en las FARC temen que esto pueda volver a ocurrir. Sobre el tema de penas alternativas, lo que hay que tener en cuenta es que el acuerdo establece penas alternativas para miembros de la FARC y para miembros de las fuerzas del orden que puedan haber cometido atrocidades. O sea, ellos también estaban amparados por este mecanismo. El tema que sí es, digamos, creo que era discutible y que es probablemente el que más escozor causó, y es el que has mencionado en mayor proporción, eran estas prerrogativas especiales que tenía la FARC, cuota de parlamentarios, acceso a recursos públicos. Yo personalmente creo que por ahí es por donde hay mayor margen para un acuerdo en nuevos términos. En el tema de penas alternativas, yo no conozco, así como no hay, tampoco recuerdo ningún ejemplo de uno de estos acuerdos ratificados por referendo. Tampoco hay antecedentes que yo recuerde de acuerdos en donde los grupos irregulares armados firman el acuerdo y van inmediatamente después a la cárcel. Digamos, esto de la justicia transicional además es mejor de lo que había antes, en la propia Colombia, donde los militantes del M-19 simplemente se les amnistió. No fueron un día a la cárcel, pero tampoco repararon a las víctimas ni cumplieron ningún otro tipo de penalidad. Pero aquí se está amnistiando a todos los que están presos. Que no hayan cometido... Salen todos libres. No, ¿sí? No exactamente así. La justicia transicional señala claramente que aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad tienen un tratamiento distinto. Y eso ha sido firmado por la FARC. Entonces hay, y sobre todo en determinados sectores en el Perú, muchísima desinformación de lo que realmente sucede. En el acuerdo pero si alguien confiesa sus crímenes, entonces ya no tiene esas condenas. Simplemente tiene un máximo de 8 años sin cárcel. ¿No? Entonces, pero los que están presos es una pero los que están presos todos son liberados. No exactamente. No todos son, los que están sometidos, es un acuerdo de más de 300 páginas, es muy complejo. Los que están sometidos y sentenciados por crimen de lesa humanidad tienen un tratamiento distinto. Y eso ha sido aceptado por las FARC. Y cuando el expresidente Uribe dice, como lo hemos visto ahora, que hay que proteger a las FARC, él naturalmente está cuidando algo con esa palabra muy certera: que se mantenga el cese al fuego dispuesto por Timochenko desde La Habana. En otras palabras, no provocar a las FARC para generar una ruptura y para impedir el cese de hostilidades. Hoy hay un acuerdo frágil que está vigente. Hay paz en este instante. Entonces todos tenemos que cautelar esa paz y veamos lo moderado que ha sido el expresidente Uribe, lo calma que ha sido la reacción. También ha hablado de dar una propuesta, una amnistía para las FARC, para todo lo que es amnistiable. Esa es un poco la expresión que usa. Supongo que ese es el margen de la negociación que se viene, pero nosotros como peruanos y como que compartimos 1.640 kilómetros de frontera con Colombia, una frontera, dicho sea de paso, muy segura y muy vigilada por parte del Perú, tenemos la obligación, como lo ha dicho el gobierno, de acompañar a Colombia en el proceso que se le viene y formular votos porque muy pronto se logra un acuerdo definitivo en esto. Sí, pues bueno, me imagino que yo creo que le hizo daño a la posición del sí el discurso de Timochenko, que fue un discurso que, salvo la última parte en que no pidió perdón, sino que ofreció perdón, es una cosa, yo te perdono, yo en lugar de pedir perdón, pero digamos, uno puede interpretar que, así como se dice, yo ofrezco disculpas, utilizó la misma expresión para el perdón, que yo sepa nunca le había escuchado yo ese verbo en el caso del perdón, ¿no? Pero salvo esa parte, digamos, toda la parte anterior era un discurso triunfalista, un discurso en el que digamos, las FARC eran las grandes abanderadas de la paz y que siempre habían querido la paz y que
era una cosa que no coincidía pues con la realidad. La historia de ellos se remonta, una cosa arrogante, de superioridad ideológica, de superioridad. Es muy difícil, Jaime, que a cualquiera de nosotros nos guste un discurso de un líder de la FARC. No, pero hubiera podido ser pues de alguna manera, no arrepentirse, pero decir, bueno, nosotros iniciamos este camino porque por esta razón, pero en realidad no sé, alguna cosa eso un poco... es totalmente cierto. Por ejemplo, la prueba de que las FARC no tiene idea de qué tan odiados son por la mayoría de los colombianos es el hecho de que el mecanismo de ratificación del acuerdo que ellos buscaban o de refrendación no era el plebiscito, sino una asamblea constituyente, donde por voto popular probablemente hubieran tenido una representación ínfima, pero ellos no parecen ser conscientes. Es que lo que aspiraban era cambiar algunos aspectos de la Constitución, cosa que no lograron. Claro, no son conscientes del odio que despiertan en amplios sectores de la sociedad. Eso efectivamente los ha cegado y en general yo diría que han entrado a negociar con una visión muy errada de la sociedad en la que viven. Por ejemplo, ellos siempre alegaban que los grandes grupos económicos vinculados a los medios eran los que manipulaban sectores de opinión pública en su contra. Pero en esta ocasión la gran mayoría de medios estaba a favor del sí y aún así prevaleció el no. Y eso es más bien la animadversión que genera las FARC. En eso sí tienen una visión totalmente distorsionada del país en el que viven. Ahora, otro tema era que en estos acuerdos hay prácticamente un plan de gobierno que obviamente no ha sido votado, ¿no? Que incluye una reforma agraria para la cual se reservan 10 millones de hectáreas. 10 millones de hectáreas es más del doble de toda la superficie cultivada del Perú. Claro, hay una parte forestal también, ¿no? Y con expropiaciones por interés social, por ahí tengo todos los... en fin, una especie de reforma, una reforma agraria, ¿no? Que no ha sido, pues, Pero a cambio de eso se entregan las armas, pues. Porque las armas de la FARC es lo que se llama la dejación, bajo supervisión de Naciones Unidas y supervisión de un extraordinario país que es Noruega, que ha jugado un rol muy constructivo desde el primer día. Ahora, obviamente, pues esto es una guerra, se está llegando a un acuerdo de paz, no porque haya habido un grupo subversivo, sino un grupo armado, con armas de guerra. En consecuencia, como lo que pasó en El Salvador, como lo que pasó en Guatemala. En realidad el logro de haber avanzado tanto en el conflicto más antiguo de América es notable para todos. Y sobre el tema de reforma agraria, buena parte de esas tierras son tierras de gente que fue desplazada por el conflicto a la que se le van a restituir o se les va a restituir la propiedad. No es tanto expropiar tierras que están en manos privadas en este momento, sino restituir la propiedad a quienes fueron desplazados de manera forzosa, tanto por las FARC como por los grupos paramilitares, ¿no? Bueno, aquí se menciona conjunto de posibilidades, las tierras recuperadas, los baldíos, tierras inexplotadas, tierras recuperadas por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, es decir, los famosos latifundios improductivos de la reforma agraria peruana, es exactamente lo mismo. Tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública, en fin. Todo esto... Jaime, todos esos principios que... Claro, pero digamos, es un programa de gobierno que me imagino que la sociedad colombiana dice, oye, estos ya estaban perdiendo la guerra y por eso es que aceptaron sentarse en la mesa de negociaciones y ahora imponen su plan de gobierno. Digamos, esa es la reacción. Tampoco creo que se pueda decir tan fácilmente que estaban perdiendo la guerra, claro, porque si lo se estuvieran habían perdiendo... reducido notablemente. Sí. Eso es muy distinto a decir que lo estuvieran perdiendo, porque si lo estuvieran perdiendo se los hubiera derrotado militarmente y asunto terminado. Bueno, eso es lo que sostiene Álvaro Uribe, que eran derrotables. No ha sostenido eso. No lo ha dicho. Ahora no, pero digamos... No lo ha dicho, está diciendo que quiere la paz y está pidiendo garantías para la FARC. Pero ya, digamos, estaban en curso digamos, se habían pasado de 20.000 a 7.000 personas, digamos, se habían reducido considerablemente. Se les había contenido en su acción. Eso no, habían sido reducidos. Farid, por favor. Sí, pero el tema es que derrotarlos de una manera concluyente, como sí hicimos nosotros con Sendero Luminoso, probablemente hubiera tomado años y miles de muertos, ¿no? No era algo que estaba a la vuelta de la esquina, ese era el cálculo. Claro, de acuerdo. Pero digamos, estaba la evolución durante los
los gobiernos de Uribe digamos, perdieron mucho territorio y mucha gente, la gente se fue de la FARC, entonces se debilitaron mucho, digamos, ¿no? Claro, efectivamente no estaban derrotados totalmente, ¿no? Ahora, y muchos de estos aspectos que mencionas, que son parte de lo que llamas un plan de gobierno, estos conceptos están en la mesa de negociaciones desde hace 40 años también. No es que hayan sido inventados de la noche a la mañana. No. Esto empezó en la época del presidente León Valencia, los discursos y las cooperaciones de paz con las FARC. La FARC, ten en cuenta que se origina en los años 40, inclusive en la época de Gaitán. Sí, pues. No son un elemento nuevo. Antes que naciéramos los tres que estamos acá, ya existía esa semilla guerrillera en Colombia. Muy antigua. La violencia muy fuerte. Pero naturalmente. El tema agrario era un tema de la violencia, ¿no? Y algunos señalan que esa problemática se remonta inclusive a la época de la colonia. En esa zona de Colombia, naturalmente poco integrada con el resto del país. Entonces, me parece que es un avance importante lo logrado y de nuevo el Perú está detrás de Colombia en esto. Bueno, yo les agradezco su participación en la hora N, a Harold Forsyth y Farid Cajat, para tratar de entender qué es lo que ha pasado y sobre todo qué posibilidades hay de que esto efectivamente llegue a buen puerto. Eso es lo importante.